Yo me mantengo en la estrategia. Toda la vida he trabajado en estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es el proceso a través del cual te haces único en el mercado, que termina siendo la forma efectiva de competir. Y para lograr ser único, ¿cierto? Así como cuando la Biblia le dice a uno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el corolario es, no serás único si no puedes practicar hard choices. En estrategia, buena parte de los paradigmas limitantes son de identidad. Es decir, si tú no sabes, si tú defines mal quién eres, si tú no estás contento, si tú no entiendes bien quién eres tú, ahí empiezan los problemas, los paradigmas que finalmente te descargan en el mercado. ¿Cómo hace una organización para producir esos hard choices? La única forma de llegar al choice es a base de... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras con Jaime Sotomayor. Hoy les tenemos un episodio distinto al usual. En este episodio hemos tenido una audiencia y hemos entrevistado a Alejandro Salazar. Él es un gran estratega, consultor y autor del bestseller La Estrategia Emergente. En este episodio hemos podido hacerle preguntas a Alejandro sobre la teoría detrás de su libro. Hemos conversado sobre los 8 principios que justamente trata su teoría. Pero también hemos ido respondiendo las preguntas de la audiencia que han estado increíbles. Hasta el momento se ha puesto hasta filosófico y cómo lo podemos llevar a nuestra vida personal. Pero digamos que este episodio está súper interesante, ya sea si es que estás buscando cómo potenciar tu negocio, transformar tu organización o cómo cambiar y mejorar como persona. Yo creo que esto les va a encantar. Ahora sí, vamos con Alejandro y a escuchar más sobre la estrategia emergente. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Jaime. Ahora sí, con todo, muy interesado en compartir y en que podamos de golpe ver aún cosas que yo mismo no he visto del potencial de mi teoría a través de las preguntas de la gente. Nuevamente, mil gracias por sumarte a este nuevo episodio. Tu episodio anterior que hemos grabado ya en este podcast fue el episodio más descargado de todos, ¿no? Por bastante margen, y lo cual te agradezco, porque es un tema recontra interesante y a la misma vez un poquito como que va no en contra, sino reta a lo que tan tradicionalmente nos han enseñado. Entonces yo creo que eso también es sumamente interesante. Entonces, pero yo sé que no todos los que estamos acá conectados te conocemos tan bien, por lo cual yo creo que nos encantaría si podemos partir primero hablando de quién es Alejandro, cuáles fueron esos pasos que te llevaron a lo que haces actualmente, tanto con lanzar un libro como desarrollar esta teoría de estrategia. Muy bien, Jaime. No, pues mira, yo soy un consultor. Toda mi vida he sido consultor, o sea, como se dice en el argot latinoamericano, no he trabajado en el sector real, ¿no? Y toda la vida he trabajado en estrategia. O sea, que eso es importante porque, digamos, las consultoras terminan haciendo muchas cosas, a mi manera de ver, desventajosamente y creando pues un problema en la industria. Yo me mantengo en la estrategia. Toda la vida he trabajado en estrategia. Creo que hasta que termine mi carrera profesional, cuando ello sea relevante, es trabajar en estrategia. Y es desde esa profesión donde me fui dando cuenta, digamos, obviamente, sobre hombros de gigantes y con algunas ventajas que tuve en mi vida, sin duda. Haber trabajado en Monitor, digamos, en la época en que Monitor era la meca de la estrategia. Estaban Mike Porter, Roger Martin, Chris Argyris. Pues claro que me dio una plataforma de salida muy interesante. Haber aproximado los problemas de competitividad. Esa palabra es muy importante porque acuérdate que la estrategia es el antídoto a los desafíos de competitividad. Y el haber tenido la ruta accidental de haber tenido que trabajar primero con países antes que compañías, que es una carrera, acuérdate, el poema es el camino menos recorrido, ¿no? Yo tuve primero que trabajar en estrategia usando el framework de Mike Porter de la ventaja competitiva de las naciones, y de hecho el primer país con el que trabajé como país llevando ese framework fue Perú. Entonces todo eso, el tema de entrarle a una profesión con la que tú tienes compromiso de largo plazo, entrarle periféricamente, pero trabajar con los grandes. Entonces uno trabajaba con los grandes, pero tenía libertad latinoamericana porque pues los grandes no querían
inmiscuirse mucho en los casos en Latinoamérica. Todo eso me fue dando una perspectiva interesante y después construí mi firma Breakthrough a partir del año 98 y ahí terminé, digamos, de juntar los principios. Tal vez vale la pena, lo he dicho muchas veces y muchos de los que están acá que han visto podcast dirán ¿por qué repite esto Alejandro? Todo eso estaba así hasta 1996 cuando Porter escribió el famoso paper de qué es la estrategia. Y después de que Porter escribió ese paper que a mi manera de ver reinventó toda la práctica que él mismo había propiciado. Porter no era consultor ni realmente le interesaba más allá de lo académico la praxis de la estrategia en una organización. Yo me di cuenta que eso era enorme. Y ya después cuando me retiro de Monitor empecé a decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para que la estrategia sea ese qué? Ahora vamos a hablar de cuál es el qué, pero la pregunta es cómo se hace ese qué. Ese qué es muy distinto a lo que la gente pensaba y sigue pensando que es la estrategia. Y entonces yo fui acomodando y entendiendo y te diría que de ese proceso de destilación y fermentación se produjo el corpus de la teoría de la estrategia emergente. Yo la he practicado por muchos años, no la llamaba así, decidí, digamos, cuando le puse un título al libro, exploré muchos títulos y gracias a Dios acerté en este y gracias a Dios no escuché a los que me dijeron que no lo hiciera, porque mucha gente me decía, cercana, me decía no use ese título. Y lo interesante fue que sí, y yo creo que es evidente, tal vez era el último sello, ¿cierto? Era la síntesis de, oiga, el proceso a través del cual usted llega al qué de la estrategia es un proceso emergente. Entonces la estrategia, si la miramos como un fenómeno filosófico, es un fenómeno emergente. Escribí el libro, como te dije, yo escribí el libro con ambición de escribir mi teoría, pero pues con la expectativa de que el 99.999% de los libros venden menos de 200 libros. Y yo estaba, digamos, aceptante de esa realidad. Y el libro me tocó autopublicarlo y el libro terminó siendo un hit. Es el libro más vendido de la historia de Colombia en la categoría de negocios a través de cualquier autor. Es uno de los libros más vendidos de no ficción en la historia en Colombia. Empieza, digamos, a ser relevantemente vendido en México, en Perú, en Amazon, en todas. Acabo de traducirlo a inglés. Estamos haciendo la entrada, el crossover, ¿no? El famoso desafío de Shakira, ¿no? Moverse a inglés es otra cosa y otra cancha. Ahora la gente diga, uy, me gustaba Alejandro más cuando era español, ¿no? Ahora sí, pero como te digo, con toda la identidad, hoy vamos a hablar también de identidad. Y no, finalmente te diría pues que vivo muy contento de que yo quería pues llevar las ideas más allá de lo que mi boutique consultora logra hacer con los 20 o 30 clientes que sirve al año. Y yo creo que eso se ha logrado, ¿no? Aquí estamos, tú has visto, pues modestia aparte, mucho de lo que tú, digamos, lo que pasó en el podcast tuyo tiende a pasar en casi que en todos, digamos, los episodios sobre la estrategia emergente terminan siendo, digamos, bestsellers en los podcasts. Entonces aquí estamos y como te digo, siempre es la misma teoría y nunca es el mismo podcast. O sea que hagamos hoy algo y concluyamos aquí cosas y perspectivas y ángulos que de golpe no se han dicho o visto. Excelente. Gracias, Alejandro, por esa introducción. Eso nos da un poquito más de contexto de tu trayectoria, lo que vienes haciendo, y está súper interesante. Y como dices, hoy me encantaría poder entrar a conversar los 8 principios que estableces sobre la estrategia emergente, poder entrar a analizarlos cada uno, conocer ejemplos, ¿no?, que has podido apreciar o trabajar en. Te diría que primero, si pudieras en corto decir qué es la estrategia emergente, ¿no? ¿Cómo sería ese pitch? Y de ahí podemos pasar. Empecemos por decir que tal vez lo más importante, la estrategia emergente es una teoría. Y como tú sabes, no hay nada más práctico que una buena teoría. El mundo de la planeación estratégica, el mundo, digamos, de el mejoramiento, el mundo de las metodologías corporativas, todo ese mundo que está lleno de metodologías y de productos, carecía de una estrategia. Gary Hamel, inclusive, pues un importante pensador, no sé, de los 90s en estrategia, decía que el secreto sucio de la estrategia es que no hay una teoría sobre qué es y cómo se practica la estrategia. Pero lo primero que todo es que es una teoría. Una teoría, pues, típicamente pretende explicar un fenómeno. Y explicando ese fenómeno,
desde una teoría se pueden hacer aplicaciones prácticas. Entonces, lo primero es que la estrategia es una teoría. Yo creo que lo contrastamos con una metodología. No es una metodología. Yo no creo en una metodología para hacer estrategia. Entonces, digamos, esa es la primera ruptura. Yo creo que nadie se había aventurado a plantearla así. La teoría, a mi manera de ver, necesitaba dos elementos fundamentales. Había habido una gran revolución acerca de qué era la estrategia. Mike Porter, en 1996, para mí reinventó todo. Es el origen de todo, inclusive de las ideas que tú profesas de innovación, de los océanos azules, de buena parte de lo que los millennials y los startups profesan y practican. La idea viene de allá, es decir, Porter dijo, vea, él no llegó nunca a hacer un mea culpa y decir yo era, digamos, parte de los pecadores que creían en lo anterior. Él no fue tan humilde en ese sentido, pero lo que sí dijo es, vea, estrategia no es acerca de ser mejor. Estrategia es acerca de ser único. O sea, el propósito, el qué de la estrategia es producir unicidad. Eso rompió todo. De hecho, él lo hizo precisamente para explicar por qué todo lo anterior era tan inefectivo. Y agregó que obviamente para que uno pueda llegar a producir unicidad, ¿cierto? Para ser único, es casi que inescapable llegar al concepto del choice, del hard choice. Nadie puede ser único haciendo cosas que sean fáciles de hacer o organizado de forma trivial, porque entonces sería imitable y dejaría de ser único. Porque finalmente no te olvides que la estrategia es acerca, ¿cierto? ¿Por qué quieres ser único? Porque está caprichoso y está a la moda. No, tú quieres ser único porque es la forma de ganar. O sea, ¿cierto? Finalmente nos olvidemos de que el gran tema es competir. Porque competimos necesitamos estrategia. Entonces, ¿cierto? La síntesis es, ¿qué es la estrategia? Es el proceso a través del cual te haces único en el mercado, que termina siendo la forma efectiva de competir. Y para lograr ser único, ¿cierto? Así como cuando la Biblia le dice a uno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el corolario es, no serás único si no puedes practicar hard choices. Y entonces, lo que dijo Porter es, el resultado de una estrategia no son objetivos estratégicos, o planes, o protocolos, o iniciativas. El objetivo de una estrategia, ¿cierto? Uno sabe que estuvo en un ejercicio de estrategia si al final hubo hard choices. ¿Y qué caracteriza a un hard choice? Pues a un hard choice lo caracteriza, ¿cierto? Como digo yo, no es que tú escoges ser longilíneo y no gordo. Ese no es el choice. El choice es no comer azúcar, ¿cierto? Y productos sabrosos. De golpe ese es el verdadero choice. Entonces, uno no escoge entre cosas buenas y malas. Y mucha gente se engaña. Uno escoge entre cosas que todas parecen buenas, todas pueden ser muy atractivas, ¿cierto? Uno escoge unas a expensas de las otras. Después vamos a hablar de que ese proceso requiere coherencia. Entonces, ese mensaje fundamental de, ¿cierto? Que él lo plasmó en estrategia es escoger, strategy is choice. Eso fue el lapidario. Ese es el qué. Por otro lado, ese tema nunca le interesó a Porter. Ok, ¿cómo carajos hace uno, ¿cierto? Para que una organización haga un hard choice. Si es difícil hacerlo en la vida. Ahí empezó Cristo a padecer, ahí empezó el proceso. Yo empecé a darme cuenta, a trabajar, digamos, y creé un proceso del que yo no tenía total conciencia de cómo se hace para que una compañía haga un hard choice. Y ahora les voy a poner ejemplos de hard choices. Muchos ejemplos, cuando trascenguemos por los principios. Pero ese fue el proceso. Digamos que a Porter nunca le interesó eso. Yo creo que eso en parte explicó por qué su gran idea, año 96, el más bajado artículo de HBR, ahora acaba de ser superado por el video que hizo Roger Martin hace como un año. A plan is not a strategy. Uh-huh. Acaba de ser superado. Pero entonces esa idea, y sin embargo, a pesar de ese éxito, pues la gente empezó a declarar, ¿cierto? Que sí, que choice, pero la gente no lo practicaba y lo fue trivializando. Uh-huh. Yo creo que en parte eso explicó por qué después
hoy te diría pues que un libro como El Océano Azul, Ujú. que me parece un libro importante, pero pues es un libro completamente subordinado por esta idea central. Hay gente que piensa que, pues digamos, vendió muchos más libros digamos, Porter no volvió a escribir ningún libro. Esa es, digamos, como la historia central. Entonces, yo creo que tiene que ver con que el otro problema no había sido abordado. ¿Cómo hace una organización para producir esos hard choices? Entonces, la teoría de la estrategia emergente es el postulado de una teoría que explique cómo es que se logra al interior de una organización hacer el hard choice. En otras palabras, cómo se puede practicar la estrategia al interior de una organización. Y entonces, muy sencillo, la teoría dice, entienda la estrategia, y después pasamos a los principios, entienda la estrategia como una trinidad. Entonces, la forma para entender el cómo que lleva al qué es entender la estrategia, ¿cierto? Claro, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Vean el video de Roger Martin, ¿cierto? La estrategia no es un plan, ¿cierto? Entonces ahí viene el golpe. No es un plan estratégico, la estrategia no es un plan. Entonces, ¿qué es? Mi teoría lo que dice es, las estrategias son, ¿cierto?, construidas sobre mi experiencia y son tres cosas. Es una trinidad, así como nos enseñan a los cristianos, ¿cierto? Que es una cosa rara. Tres cosas inseparables, ¿cierto? Tres cosas inseparables que son distintas pero inseparables. Las tres cosas son: estrategia es lo que usted hace y lo que usted ha venido haciendo. Eso ya es completamente distinto, ¿sí? Porque la buena parte de la planeación estratégica es acerca de lo que otros están haciendo, lo que usted aspira, lo que a usted le gustaría hacer y todo el problema que eso conlleva. Entonces, estrategia es lo que usted ha estado haciendo. Yo siempre pongo el chiste a la Forrest Gump, ¿cierto? Strategy is, strategy does. Eso es brutal. Mucha gente dice, no, pero si yo quiero estar, no, es que yo no es lo que usted quiera, es lo que usted ha venido. Entonces, estrategia es lo que has estado haciendo. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión de esa trinidad es estrategia, lo que usted está haciendo, ¿cierto? Los seres humanos hacemos no basado en declaraciones, en aspiraciones o en quereres, sino en creeres. Entonces, la segunda dimensión es que toda estrategia es una caja de paradigmas que está guardado tácitamente en una teoría del negocio. Los seres humanos actuamos individual o colectivamente sobre creencias. Entonces, la segunda dimensión de la estrategia, ¿cierto?, es una caja de paradigmas, una teoría del negocio. Y la tercera dimensión es, imagínate tú, y esa fue la síntesis, estrategia no es algo que la organización hace, es como tú estás organizado. Tu organización es la tercera persona, si quieres llámalo el Espíritu Santo. La organización, que es una cosa muy interesante porque mucha gente pensaba que la estrategia era algo externo a la organización, que las organizaciones tenían inclusive un área de estrategia o un proyecto que se llamaba la estrategia. No, la estrategia es cómo estás organizado. Eso es muy importante en la teoría porque además conecta directamente a la estrategia con la biología. La estrategia de una especie en un ecosistema es como está diseñada la especie. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, la estrategia de un colibrí no es, ¿cierto? No es solo chupar néctar de alta calidad, ¿cierto? Para lo cual tiene que tener vuelo congelado, ¿cierto? Vuelo estático, sino que para eso tiene que estar organizado como colibrí. Entonces la estrategia de un colibrí es ser colibrí. Si tú agarras una paloma y le cambias el plan estratégico para que se vuelva colibrí, pues es un Frankenstein. Entonces la estrategia no es algo, y yo creo que esa es una gran ruptura, porque digamos que hasta los 90 inclusive hubo grandes ideas y ahora empezaron a decir que la estrategia, que la estructura seguía la estrategia y empezó como ese toquecito, pero esto es mucho más dramático. La estrategia es como estás organizado. Entonces cuando las juntas, ¿cierto? Y estos tres de todas maneras son parte de los 8 principios, digamos que estos tres están embebidos. Esas tres cosas uno las resume en estrategia es lo que tú haces al final no lo que querías, sino lo que estás organizado para hacer. Y finalmente tú estás organizado de acuerdo a una teoría del mundo. Una teoría que ha estado sometida a un proceso evolutivo en el mundo. Entonces, esa es la síntesis. Entonces, lo que decimos es desde estos átomos, desde esta síntesis, vista así, entonces, y ahí es donde viene el nombre, la teoría, la estrategia se puede entender, ¿cierto?, como el proceso a través del cual una inteligencia colectiva,
¿cierto? Expuesta al hacer en el mercado, en un proceso de descubrimiento y aprendizaje, eventualmente rompe algún paradigma central de su teoría de negocios que le da el coraje para ejercer una mutación en su organización, que le permite hacer cosas más coherentes con lo que el mundo está diciendo, que es lo que llamaríamos en el mercado, o nosotros somos latinoamericanos en el fútbol, ganar. Ese fenómeno. Entonces, lo que yo descubrí, la razón del nombre es, la única forma de llegar al choice es a base de chocar con el mercado, de aprender en el sentido de que te toca romper paradigmas, como un ejercicio de descubrimiento, superar disonancia, ¿cierto? Que eventualmente te permita y te autorice una mutación en tu organización para encontrar más coherencia en el mercado. Y que el mercado, cuando encuentra eso, lo premia con caja. Y entonces tú apareces más rico, más sexy, más grande, más creciente, ¿cierto? Pero eso es el síntoma de todo lo otro. Esa es la historia, ese es el proceso y el mecanismo. Y lo que yo obviamente pretendí hacer es, hombre, como no creo en los métodos, hay 8 principios, ¿cierto? Hay 8 principios que si tú practicas, eres estratega emergente, así no hayas leído el libro. Y que si tú no practicas, porque solo te gustan 5, te vas a disparar en el pie en algún momento. Esa es, digamos, más o menos la síntesis. Una serie de 8 principios que se aplican en diferentes niveles. Te pongo un ejemplo. Tú los puedes practicar. Por ejemplo, en estrategia hay una gran línea divisoria. Hay estrategia corporativa y hay estrategia competitiva. Y las dos son emergentes. Además de concurrentes entre sí, las dos son emergentes. Entonces, los 8 principios yo los aplico todos los días en estrategia corporativa o en estrategia competitiva. Pero claro, no solo en negocios, que es el mayor interés de los que estamos acá, sino que crecientemente en la vida, ¿cierto? Y es parte de lo fascinante de toda esta era que vivimos. Pues la estrategia, ¿cierto? Y con eso te cedo la palabra, la estrategia es una disciplina, digamos, una disciplina esencial de la vida, porque si uno no, en algún nivel tienes que ser estratega, porque todos competimos, compiten las compañías, compiten los equipos de fútbol, como lo acabamos de ver, compiten los países, compiten las instituciones, compiten las fundaciones en un espacio. Compite todo, entonces el problema de la competencia, que además es heredado de la biosfera, está allí y no va a cambiar. La estrategia yo la defino como la disciplina que tú tienes que practicar suficientemente efectivamente para prosperar sometido a competencia. Y de lo primero no sé si lo logras, pero lo que sí te garantizo es que sometido a competencia estarás. Entonces, you better do it. Y mi tesis es que la mejor forma de practicarla es de forma emergente. Esa es la síntesis. No, excelente. O sea, creo que hay bastante bien explicado y creo que entendemos ahora mucho mejor, ¿no?, qué es estrategia, ¿no? Esta en particular. Yo tampoco no soy mucho de metodologías, pero algo que sí me parece interesante, y antes de pasar a los principios y también a tomar preguntas de la audiencia, es que siento que las empresas viven en una ilusión de que pueden hacer todo, o sea, que pueden abarcar todos los diferentes oportunidades, que están manteniendo su core, pero entrando a otros océanos azules en simultáneo. Entonces, creo que al final no toman hard choices, piensan que los están haciendo, pero en el fondo están tratando de no querer perderse todas esas oportunidades. Pero lo que sí no me queda claro es quién dentro de la organización es o son las personas que tienen que tomar estos hard choices. Porque cuando yo pienso quiénes son los que al final tienen la autoridad para hacerlo, creo que son los dueños, los CEOs, el directorio, y me pongo a pensar en compañías tan icónicas como Netflix, de pasar de ser una empresa de distribución de DVDs a volverse una empresa de streaming, y tomó un hard choice gigante de decir, vamos a cambiar por completo nuestro negocio para pasar de ser una empresa de logística a básicamente ser una empresa de medios digitales, de contenido digital. Entonces, sí, esa decisión no creo que haya venido del mando medio, de una persona de abajo, sino tenía que ser del CEO y del directorio. Entonces, antes de pasar a las preguntas, me encantaría saber también de quién es este rol. Es buena pregunta.
Yo te diría que, hablando con mi versión de hace 30 años, habría estado de acuerdo con tu pregunta. Pero lo que yo he aprendido es que el estratega es una inteligencia colectiva de la organización. No hay un estratega maestro. Te lo pongo sencillamente, lo que yo he vivido en mi vida es que los CEOs son muy importantes, claro, pero no porque sean el estratega. A nosotros, obviamente, en la cultura occidental jerárquica, inclusive en la versión latinoamericana de esa cultura aún más jerárquica, tendemos a pensar eso. Acuérdate, nosotros es el mismo problema que tenemos, pues que el próximo presidente salva Colombia o salva ese tipo de cosas. Tampoco, entonces, es una inteligencia colectiva. Con eso quiero decir colectiva, no quiero decir socialista. No es todo el mundo, no es una lluvia de ideas, sino es una democracia y una votación. Lo que yo he aprendido en mi vida, y por eso es muy importante en mi teoría, cómo se consulta una inteligencia colectiva de forma práctica. Y la forma como uno consulta una inteligencia colectiva de forma práctica es a través de una coalición crítica de talento. Yo lo que he aprendido es que la organización en su inteligencia colectiva es el estratega y buena parte del ejercicio consiste, ¿cierto? Precisamente para no caer en la trampa de la moda, la trampa, acuérdate, la peor enfermedad en estrategia es la convergencia, parecerse, la tendencia, ¿cierto? Todo el mundo ahorita está tratando de hacer inteligencia artificial, la mayoría lo están haciendo porque otros la están haciendo, es una especie de anorexia, ¿cierto? La forma de tú practicarla lejos del mundanal ruido y de tu propia convicción, desde tu ventaja y tu inteligencia colectiva, mucho de lo que se descubre en un ejercicio de estrategia emergente son cosas que uno no sabía que sabía. Oye bien lo que te estoy diciendo. Las organizaciones todas saben más que lo que saben que saben. Y ese saber tácito está en mentes de gerentes y de equipo. Piezas claves, es decir, nadie en una organización está en el mismo sitio, ha estado en el mismo ejercicio itinerario en el espacio-tiempo y ha visto lo mismo. Todo el mundo en una organización ha visto algo distinto a otro. Entonces, cuando tú agregas eso, lo que yo he aprendido es, empiezas a hacer conciencia, y por eso la estrategia emergente es un ejercicio de conciencia. A mí me dicen en inglés mucho que si esto tiene que ver con corporate mindfulness. ¿Sabes? Hace poco un podcaster gringo me decía, oiga, usted es un tipo que tiene, o sea, el qué de la estrategia, él me decía, el qué de la estrategia es occidental. El qué de la estrategia emergente es occidental. Porter 101. El cómo es oriental. O sea, la estrategia emergente es una síntesis Western-Eastern. Le dije, interesante, me llama mucho la atención, buena observación. Pero lo interesante es que, y con esto quiero que la audiencia y todos tengan claridad sobre esto. Lo que estoy diciendo es muy clara y muy fácil de observar. Nadie en una organización ha vivido y visto lo mismo. Por ende, cada uno tiene una perspectiva suficientemente única. Cuando tú la agregas, es como logras llevar a la conciencia de la conversación cosas que la compañía no sabía que sabía. Te pongo ejemplos. Nunca ha sido el CEO el que en un ejercicio de estrategia levanta la mano y dice, oiga, pero realmente resulta que la línea 3 nuestra realmente trabaja a picos 3 veces al mes y nunca gana plata. Y lleva así 20 años. Eso no te lo va a decir el financiero, rara vez te lo va a decir el financiero, nunca te lo va a decir el CEO. Y muy probablemente te la ve quien está habitando ese hábitat, te la va a decir quien está habitando ese hábitat. O el tipo, entonces, cuando tú en una conversación agregas esa inteligencia, ese no sé qué sé, te empieza a enmarcar más nítidamente, ¿cierto? Cuando eso lo juntas además con información del mercado, ¿cierto? Vía la caja, la señal de caja que te manda, empieza a ser evidente, ¿cierto? ¿Dónde es que la compañía tiene el ajá? Y cuando entre todos hacemos el ajá, que como tú bien lo anotas, requiere mucho valor, mucho coraje colectivo, lo que tú describes de Netflix o cualquier choice, digamos, el choice no es mejoramiento continuo, el choice es existencial. Ocurre también una cosa muy interesante, y es que al interior de esa inteligencia colectiva, no con el famoso CEO mítico, demigod que nos han vendido, la gente termina dándose coraje unos a otros para superar conjuntamente la disonancia. Te lo pongo así. Yo nunca he visto que sea que el CEO rompe un paradigma y después todos caemos en el paradigma que rompió el CEO. Caiga en la nota, no. Todos tuvimos mucha disonancia. En algún momento alguien vio algo, le lanzó el balón a otro que lo modificó un poquito, tal, y empezamos, y súbitamente empezamos varios a ver la cosa, en la ruptura.
Y entonces todos agarramos el coraje y a veces el último que se pega es el CEO, a veces fue uno de los primeros, a veces fue en la mitad. Y así en todas las cosas con la palabra que tú utilizaste, que es muy importante. Porque uno le tiende a atribuir un gran poder al founder, pero pues este también es humano, también tiene miedos. También. Pues así es como finalmente la organización autoriza a la organización a hacer el hard choice que invariantemente es una mutación. Eso es lo que yo he aprendido en la vida. Algún día voy a escribir un libro que se llama Estrategia sin estratega. Es decir, todos los grandes casos en los que no fue el CEO, tal y como nos habían enseñado, ¿cierto? Y por eso es que el CEO es muy importante en la estrategia emergente, pero no es el estratega. Es el convocador, es el propiciador de una conversación, ese tipo de cosas. Y ahí sí tiene roles fundamentales y me parece pues que es insustituible y uno nota la diferencia entre un CEO de alta calidad y uno no. ¿Consideras, Alejandro, que es un error darle el rol o el título a una persona dentro de la organización como estratega o gerente de estrategia? Total. Le pones un peso de encima al pobre tipo que se llama vicepresidente de estrategia, tiene un cargo sexy, tiene vestidito azul, chévere. Es un cargo en el que condenas a alguien a algo que solo una inteligencia colectiva puede hacer. Es un buen ejemplo. Incluido el CEO. A ver, vamos a empezar a tomar preguntas de la audiencia y vamos a arrancar con una pregunta que nos hace María, que dice: Mintzberg dice que las estrategias deliberadas y emergentes coexisten. ¿Qué opinas, Alejandro? La tesis de Mintzberg, digamos, el primer tipo que habló de estrategia emergente fue Mintzberg, pero él hablaba de la coexistencia de deliberado y emergente. Yo te diría que mi conclusión es que es mucho más emergente que deliberado. Yo lo que creo es un poquito distinto. Yo creo que la estrategia siempre es emergente. Lo que pasa es que no va a emerger de ningún plan ni de ninguna reflexión, emerge el hacer. El hacer, pues, tiene algún elemento de deliberado, pues uno finalmente cuando hace hizo. Pero yo creo que el modelo de, oiga, usted hace y la estrategia emerge, es mejor, es superior, explica mejor la teoría a la estrategia es una combinación de planes y cosas que va aprendiendo. Porque al final no interesa lo que planeaste, interesa lo que hiciste. Pero yo creo que Mintzberg es un tipo muy importante y yo creo que a Mintzberg y a Porter les pasó un poco el mismo tema, es decir, por la falta de una teoría de síntesis. Porter nunca postuló que la forma para llegar al choice era emergente. Si él hubiera agarrado su caso de Southwest y hubiera seguido más a fondo la vida de Kelleher, el fundador, se habría dado cuenta que Southwest no fue planeado, sino que fue un fenómeno emergente. Por otro lado, Mintzberg descubrió, ¿cierto?, muy agudamente, tenía ejemplos muy jocosos sobre la naturaleza emergente de la estrategia, pero queda bastante oscuro en el mundo de Mintzberg qué es la estrategia. O sea, ¿cuál es el problema que la estrategia resuelve? Listo, es emergente, pero ¿qué es lo que resuelve? El qué de la estrategia queda muy opaco en el mundo de Mintzberg. Yo creo que lo que hice yo fue una síntesis hegeliana de las dos cosas, porque las dos preguntas no se habían conectado. Y pues tú puedes tener un proceso emergente, pero si no te lleva a ventaja competitiva, si no te lleva a unicidad, si no te lleva a ganar, pues lo que tienes es una vida emergente. Entonces creo que las dos cosas, yo personalmente pues creo que el modelo hago, choco y emerge es más práctico que el modelo usted tiene un plan y también le pasan cosas y las junta las dos en un proceso deliberado y emergente. Pero pues cada uno tiene derecho a lo que yo digamos, lo que hice fue hacer la mínima teoría funcional que explicara la fenomenología del fenómeno. Porque finalmente lo que hay que explicar es el fenómeno de la estrategia. No te olvides que yo nunca me imaginé que la estrategia emergente fuera a ser abrazada por toda la comunidad de startups. Porque de hecho, ¿cierto? Antes había como dos teorías. Entonces decían, los startups hacen lean startup y los otros hacen planes estratégicos o modelos de negocio. Y yo creo que cuando uno necesita dos teorías para el mismo fenómeno, las dos teorías son inefectivas. Una sola teoría debe explicar los dos fenómenos. La estrategia emergente explica bien el fenómeno emergente en una startup o en una compañía incumbente. Esa es, digamos, como la síntesis. Excelente. Buenísimo. Voy a seguir con unas cuantas preguntas de la audiencia. Si las planificaciones estratégicas nunca funcionan, ¿qué habilidad se necesita para practicar la estrategia emergente? Lo primero es abandonar la planificación estratégica, reducirla a su mínimo higiénico, pues, ¿cierto? Eso lo sabían, es más, los militares lo sabían, ¿no? Desde Eisenhower,
los planes son nada, planear es todo, hasta la versión de von Moltke de que ningún plan aguanta el contacto con el enemigo. Inclusive los militares sabían esto. No, yo creo que es una disciplina distinta. Entonces, para practicar la estrategia emergente, hay que practicar, está claramente el libro primero, hay que mantener una conversación, que no es lo mismo que una reunión, que no es lo mismo que una serie de comités y grupos primarios, una conversación largoplacística, existencial, que convoque la inteligencia colectiva, que sea llena de pares, donde en la conversación no hay jefes y en las cuales se converse desde el hacer y desde el choque con el mercado de forma abierta. Ese es como el primer antídoto. Eso produce conciencia. El enemigo, bueno, de hecho, la planeación estratégica tiene una gran tragedia y es que produce inconsciencia. Mucha gente hace planes, a uno a veces le dicen, hombre, yo quiero hacer el plan para ya no tener que pensar más. Ya hice el plan y entonces ejecútelo. No hay mejor invitación a la inconsciencia. Inclusive las versiones más benignas es, deme un plan y deme un sistema de medidores para que como es una especie como de servomecanismo lo controle. Entonces casi que la aspiración de los que hacen un plan es poderlo llevar al inconsciente. Entonces, de manera es al revés. No trates de llevar al inconsciente, lleva a la conciencia. Entonces, y finalmente el tema es que ese proceso, pues es un proceso que mira la estrategia como emergente, es un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, pero es un aprendizaje muy distinto a capacitarse en el algoritmo A, B o C. Es aprendizaje entendido como la ruptura de paradigmas corporativos. Es decir, es un deporte de contacto duro, exigente. Y yo digo que cuando uno practica esos tres elementos, pues tiene mucho más chance. Esta mañana me invitó una persona que no es cliente mía, pero que me sigue mucho, diciéndome pues que ha construido una cosa muy exitosa y diciéndome, necesito hacer otro pivot. Y le dije, no necesitas hacer otro pivot. Necesitas hacer un breakthrough. Y no lo puedes hacer antes de fin de mes. O sea, no le puedes poner una fecha. Tienes que crear una conversación y de golpe le llegas al breakthrough. Entonces ese es un poquito el tema. El proceso es un proceso de rompimiento, ¿cierto? Rompimiento que autoriza un hard choice, que es finalmente una mutación en una organización. Y ese proceso siempre será exigente. No trates de automatizarlo, no trates de volverlo software, no trates de trivializarlo. Yo te diría que eso es. Y trabaja desde la identidad de tu compañía y desde tu inteligencia colectiva. Creo que la otra gran tragedia de los planes es que el 80% de los planes de una compañía muchas veces es para hacer otra compañía que les parece muy buena, que está de moda, mal llamada mejor práctica. Cuando uno hace eso, pues cae en el peor de los territorios. Ese, digamos, es el tema. Es muy importante la identidad. Acuérdate, en estrategia, buena parte de los paradigmas limitantes son de identidad. Es decir, si tú no sabes, si tú defines mal quién eres, si tú no estás contento, si tú no entiendes bien quién eres tú, ahí empiezan los problemas, los paradigmas que finalmente te descarrilan en el mercado. Entonces, muchos problemas de identidad, pues lo vimos ahora en el fútbol, ¿no? Es decir, el técnico de Colombia, el hard choice que hizo es construir un equipo funcional a partir de un jugador disfuncional que es James Rodríguez. Todos los demás lo desechaban. Este tipo hizo el hard choice de construir un equipo alrededor de James Rodríguez. ¿Cierto? Nadie quiere a James en ningún equipo. Este tipo lo construyó alrededor de él. Entonces, mira qué estrategia es choice, muy duro ese choice. Yo después ya entendí lo que había hecho el técnico Lorenzo. Hizo un very hard choice y construyó un equipo para James Rodríguez. Bueno, casi la gana, ¿no? Pero por lo menos jugó todos los partidos a ganarlos. Creo que también los hard choices al inicio no son muy bien tomados, creo que por todos. Creo que uno quizás cuestiona demasiado eso, pero bueno, el tiempo es lo que te da la verdad. Pero acuérdate una cosa, el verdadero enemigo, el hard choice tiene dos enemigos, el pseudo choice, lo que tú dijiste por allá. Hago una cosa que parece el choice, pero no es el choice, y me siento bien y ya dije que hice un choice, entonces es el pseudo choice, ¿no? Ese es uno típico. Y la otra es que tiene enemigos sobre todo si no hubo rupturas de paradigmas. Finalmente, cuando tú rompes el paradigma, acuérdate, ¿cierto? Saulo perseguía a cristianos, algo le pasó en el camino de Damasco, algo vio que el resto de los cristianos no sabemos qué fue, pero está en la Biblia, y cambió de core business como Netflix, ¿cierto? Y pasó a liderarla. Entonces,
cuando la gente rompe el paradigma, yo te digo una cosa, yo nunca he visto, si no se rompe el paradigma al interior de una coalición crítica, no habrá hard choice y cualquier cosa que se presente como hard choice es un pseudo choice, es un engaño, es una farsa. Cuando hay ruptura de paradigma, quedas condenado al hard choice. O sea, a veces las cosas más impresionantes que tú dices, y además rompen mucho contra el famoso tema de que la implementación es difícil. No, el que es difícil es el hard choice. Cuando lo haces, la implementación es natural. Siempre que te digan a ti que una cosa es difícil de implementar, es porque no hubo choice. Y va a ser tremendamente difícil de implementar. Excelente. A ver, seguimos con una cita sobre Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué opinas sobre eso? Tienes razón. Mi profesor de español decía que no hay nunca nada enteramente nuevo sobre la tierra, ¿no? Los poetas y los filósofos saben esto. Acuérdate que la estrategia, no la llamaban estrategia, ¿cierto? Pero que la vida, acuérdate, John Lennon dijo que la famosa frase de que la vida es lo que le pasa a uno mientras uno está planeando qué hacer con su vida, ¿cierto? Ya tenemos a Antonio Machado y a John Lennon, ¿cierto? Y Mike Tyson, ¿te acuerdas cuando Mike Tyson le dijeron que el siguiente boxeador tenía un plan para derrotarlo? Dijo, todos tienen un plan hasta que les doy un golpe en la cara. Entonces sí, yo creo que eso está ahí. Es más, lo bonito de la última pregunta y tal vez lo que hizo muy popular al libro, ¿cierto? Yo quiero pensar que el libro está bien escrito y lo hice con... Pero digamos, yo creo que el libro es un brand. El libro branded marcó un fenómeno que realmente todos en el fondo sabíamos. A mí mucha gente me dice, yo ya sabía eso. Le digo, claro que sí. El mérito consistió en escribir un libro que muchos ya sabíamos, pero nadie había escrito. La gente sabe, la mayoría de la gente práctica, cuando lee el libro, pues se da cuenta de eso. Lo sabía Antonio Machado, pues si lo sabía Mike Tyson, si lo sabía un boxeador. No, es más, me encanta esa frase de Mike Tyson porque creo que todo el mundo nos pasamos la vida planificando y creo que el temor de querer sacar eso al mundo es porque sabemos de que va a no necesariamente ser recibido al 100% como uno pensaba y es por eso que preferimos quizás no dar ese paso, ¿no? Pero es inevitable. Te van a meter un buen golpe, tienes que volver a levantarte y continuar. Completamente. A ver, ahora vamos con la siguiente pregunta y es un poquito lo que habíamos conversado al inicio. ¿Cuáles son los 8 principios de la estrategia emergente? Gracias por rescatarnos. Mira, los principios son muy sencillos. O sea, Elon Musk modernamente, pero los filósofos históricamente decían, siga principios, no métodos. Entonces, los principios uno los usa. Entonces, el primer principio, el primer principio es estrategia. Estrategia es lo que haces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es seguir el principio? Cuando arranquen en sus ejercicios de estrategia, arranquen de lo que están haciendo y lo que está pasando con lo que está haciendo. Ahí está la primera gran ruptura. La mayoría de los planes estratégicos no arrancan de eso, arrancan de tendencias, qué está haciendo mi competidor, Entonces ya arrancan mal, ¿cierto? No, una vez no sigues ese principio, no va a emerger nada, porque nada puede emerger que no exista antes. Entonces, primer principio de estrategia es lo que tú haces, ¿sí? Y ayúdenme acá porque pues, puede que hasta yo no siga el orden exactamente de mis principios. La segunda es que estrategia es, ¿cierto? Una vez arrancas en el hacer, lo siguiente es que estrategia es acerca de breakthroughs. Es decir, el choque con el mercado, el hacer, ¿cierto? Tú hiciste, el mercado lo único que puede opinar es de lo que hiciste, no de lo que planeaste, no de lo que dijiste, no lo que declaraste, sino lo que hiciste. El mercado te va a dar feedback sobre lo que hiciste. Esa es otra gran tragedia. En la planeación viven, ¿cierto? Después de que el ejercicio arranca sobre cosas que quieren hacer y que no han hecho, que otros están haciendo, lo siguiente, empiezan a hablar de problemas de implementación del pasado. En típico ejercicio de estrategia arrancan a hablar, de planeación estratégica hablan de cosas que no pudieron hacer. No, el mercado solo te dará feedback de lo que hiciste. Y el feedback es con caja. Entonces, el mercado te va a decir vía la caja, frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente. Y no te va a gustar eso. Te lo puedo anticipar.
no coincide con lo que planeaste, no coincide como mides, no coincide con buenas prácticas, no coincide, no se conforma, ¿cierto? Es decir, desafía ¿cierto? Acuérdate el famoso síndrome de confirmación de la mente, no va a confirmar, entonces te va a producir ruptura. Entonces, estrategia, el segundo principio es que estrategia es breakthrough. Si no hay breakthrough, el origen es un rompimiento durísimo en el choque con el mercado. Si no lo hay, no va a pasar nada. Cuando una compañía descubre que el 80% de la plata se la hace en un sitio donde no creía, o que la plata se la gana en un producto que tenía abandonado, o que gana más plata en la periferia que en Lima, ¿sí? O que todos los productos de alta tecnología no es donde gana, cualquiera, cosas feas, cosas de esas dolorosas, ¿sí? Breakthroughs que van a doler, ¿cierto? Entonces ese es el tema, digamos. Ese es el principio número 2. Eso ocurre, ese breakthrough se da al interior de una coalición crítica, ¿cierto? Es decir, ese breakthrough y conversación van juntos. Uno no hace breakthroughs solitarios, pues como Newton que le cayó una manzana. Esa no es la forma como ocurre en una compañía. No hay un genio solitario que le cae una manzana. El genio solitario en conversación puede producir un pedazo de la realidad que hace que la organización vea una cosa que no había visto, pero no es el fenómeno del genio solitario. Una vez, entonces el siguiente principio es que una vez eso se da, empieza un rápido dominó de aprendizaje. Estrategia es aprendizaje. Yo lo partí cuando escribí el libro. Yo pensé que eso era un solo capítulo, no lo pude hacer, lo tuve que partir en 2. Estrategia es breakthrough, es distinto a estrategia es aprender. Una vez rompes, igual que en la ciencia, una vez dices, juepucha, la luz no tiene velocidad infinita. Apenas logras romper ese paradigma, entonces, ¡pum!, sale una cantidad de cosas y termina en una nueva teoría, ¿cierto? Entonces ese aprendizaje reconstruye una teoría de negocio. Desde un breakthrough, estrategia es aprender, se reconstruye una teoría del negocio. Se encuentra una teoría, un dominó nuevo. Pero no se propaga, no se haga un rompimiento duro al comienzo. Entonces, estrategia es aprendizaje, ¿sí? Es el otro. Bueno. Estrategia, entonces, ruptura, conversación, aprendizaje y hacer, digamos como de proceso. Entonces, empezamos a entrar en la zona de qué es la estrategia. Entonces, el siguiente principio que es muy, muy coherente con tu podcast y con tu evangelismo, Jaime, estrategia, ¿cierto? Es acerca de el valor. Entonces, el valor, que es una entidad que no había sido bien definida. Yo hice una importante, diría, digamos, por lo que me dice a mí todo el público, de las más importantes contribuciones, es que el valor es abusadísimo. La gente dice valor, los financieros dicen valor, todo el mundo usa valor, los economistas, ¿qué es valor? Entonces, cierto, y tiene mucho que ver con la síntesis de Porter. El valor solo reside en lo que un mercado encuentra relevante y distinto. Oye bien que ahí aparece la palabra distinto. Entonces, para que tú seas valioso tienes que ser relevante y además distinto. De hecho, eso es innovar. Yo no creo que uno tenga estrategias de innovación. La estrategia siempre ha sido acerca del valor e implícitamente acerca de innovación, si así lo quieres ver. El valor es el origen de la caja. Si no hay valor, ¿cierto? Valor más coherencia es igual a caja. Pero si no hay valor, tú puedes ser coherente y no va a haber caja. Entonces, estrategias acerca del valor. Y cuando te digo que una cosa tiene que ser relevante y distinta, te estoy dando otro mensaje de selectividad. Hay muchas cosas relevantes, hay muchas cosas distintas y hay muy pocas que son relevantes y distintas. Quien determina eso es el cliente, ¿cierto? Un agente externo a tu organización. Entonces, el valor, ¿qué es el valor y por qué el valor es el sistema de organización? Así como en la biología, digamos, la energía, la biomasa y la energía son los organizadores de la realidad biológica. El valor es el organizador de la econósfera. Entonces, si tu estrategia no empieza en el mercado y en el valor, no tiene ningún futuro. Y acuérdate, todo lo que sea relevante e igual no es valor, y todo lo que sea novedosísimo e irrelevante tampoco lo es. Entonces, ahí empieza ya un ejercicio. Los choices empiezan en el mercado, dirigidos por el valor y se devuelven. Ahora, finalmente, estrategia, pues, habría que, ¿cierto? Estaríamos locos si ese no fuera un principio. Estrategia es choice. Estrategia es choice. ¿Cierto? Ese principio. Es decir, se lo resumo, si no te está doliendo,
si no estás dejando de hacer cosas atractivas y sexys y de moda, si tú me estás diciendo que tú estás escogiendo ser delgado, bien plantado, inteligente y rico, no has escogido nada. Si tú me estás diciendo que estás escogiendo no comer carbohidratos, levantarte a las 5 de la mañana, pues para estar con... Entonces de golpe ya te empiezo a creer. Entonces el choice, ¿cierto? Escoger y renunciar. Los latinoamericanos tenemos mucho problema y en esta generación cada vez más con escoger y renunciar, ¿cierto? ¿Qué escoges y qué renuncias? Entonces choice. Choice en el mercado. Es decir, ¿qué pedazos del mercado vas a abandonar? ¿Dónde no vas a jugar? Al final es una combinación de dónde jugar y dónde no. Entonces, finalmente, el siguiente principio es estrategia, ¿cierto? No nos olvidemos, nos pasa mucho a los peruanos y a los colombianos todos los días. Estrategia es acerca de ganar. Entonces tienes que siempre definir desde la identidad, de ahí se vuelve muy importante la identidad, qué es ganar y qué no es ganar. ¿Qué es ganar? ¿Sí? No es jugar por jugar. Igual que nos pasa en fútbol, hay muchas veces que las compañías juegan por jugar, no a ganar. Entonces, la mejor forma es mantener conciencia, oye, y eso entonces tiene dos corolarios. No juegues juegos que no puedes ganar. Enfócate donde puedes ganar, siendo valioso y distinto. Y si estás en más de un negocio, que muchos grupos lo están, ¿qué es común a los negocios ganadores? Separa tus procesos de estrategia, ten una estrategia corporativa emergente y una estrategia competitiva emergente suficientemente separadas. Ese es el tema, digamos, ¿cierto? O sea, tienes un tema de coherencia. Ahí es muy importante la coherencia. Muchos grupos tienen un negocio bueno y 5 donde no ganan, pero suman ventas. Finalmente, caemos entonces en una palabra muy importante, ¿cierto? Y es, si el valor es importante, el valor solo es valioso de forma permanente si hay ventaja. Entonces, yo habría podido llamarlo estrategia es ventaja, pero realmente la ventaja es la consecuencia de lo que realmente estrategia es. Entonces, estrategia, el otro principio es la construcción largoplacística y paciente, como la tortuga, de capacidades distintivas en el mercado. Capacidades distintivas son el origen de la ventaja. Entonces, ¿cierto? Es la capacidad distintiva la que produce el valor. Por ejemplo, la pregunta a hacerse en inteligencia artificial es ¿cuál es la inteligencia artificial que te produce a ti una capacidad distintiva? Porque hay 90% que no te van a producir capacidades distintivas, sino convergencia. Entonces, esa paranoia de mejorar, por ejemplo, mejorar no te produce nada distintivo. Entonces, la capacidad distintiva, ¿qué es una capacidad distintiva? De hecho, vuelve a ser un choice en el sistema de capacidades. Por ejemplo, cuando Southwest dijo voy a tener un solo tipo de avión. Para ellos, un solo tipo de avión era crítico en su modelo. Cuando un hard discount dice no voy a tener más de 300 referencias, esa es una capacidad distintiva, ¿sí? Esta mañana la persona que te decía pasó su compañía de 600 referencias de ladrillo a 7 referencias de ladrillo para enfocarse en los viviendistas industriales que en esta región no hacen edificios sino casas, para ser distintivo allí. Y para eso le tocó cambiar la lógica de su planta. Entonces, una capacidad distintiva también requiere choice. No vas a poder tener capacidad. Acuérdate, no puedes comprar capacidades distintivas en el mercado. Tienes que construir capacidades distintivas comprando lo que necesites, pero nadie te va... O sea, no te engañes. Tú no puedes comprar una capacidad distintiva. Una capacidad distintiva es parte de tu genoma. Y es el origen de la ventaja que protege el valor. Y el último principio, ¿cierto? Que cierra la trinidad, es estrategia es como tú estás organizado. Estrategia es organización. Y organización no es estructura. No confundas organización con estructura organizacional. Tú puedes cambiar una organización con algo tan sencillo como cambiarle una métrica. Muchas veces yo he tenido casos donde todo lo que cambió fue que, por ejemplo, dejaron de medir ingresos y midieron EBITDA. O como de golpe, por ejemplo, a unas compañías más icónicas de Colombia, todo lo que hicimos fue medirle el EBITDA de 7 marcas. Y organizar para que la accountability fuera sobre la EBITDA de 7 marcas, no sobre la venta de una compañía que tenía 300 marcas. La compañía tenía 300 marcas y vendía $1,000 millones, por decirte algo. Después de ir descubriendo esto, la única mutación importante o la más fundamental de todas es hagamos responsables a unos equipos de 7 marcas y midamos el EBITDA de esas 7 marcas. Y eso solo, esa mutación, cambió. ¿Por qué? Porque en últimas
es una organización suficientemente distinta. Cualquier mutación en la medición, en la estructura, al final, una organización es un portafolio coherente de capacidades distintivas. Y por eso es que es tan grave cuando una organización trata de ser otra. Ese es el sello final donde sellas la identidad. Al final, debe surgir una organización muy distinta a las otras, internamente coherente, con su ventaja y coherente con lo que el resultado emergente te produjo en el breakthrough. Esos son los 8 principios. Como te digo yo, el que los aplique sin haberse leído el libro es estratega emergente, y el que no los aplique después de haberse leído 5 veces el libro no es estratega emergente. Y ahí, como mencionaste, si es que no aplico los 8 principios, de nada sirve. No puedo escoger 3 de los 8, 5 exacto. de los 8. Terminas porque si no los llevas, así como el tenis, si no llevas la jugada hasta el final, pues terminas dando ventajas. Si tú dices, me gusta este principio, me gusta mucho, pero finalmente todos te aparecen. Ahora, como te digo, no te aparecen en un orden metodológico, te aparecen. Por eso es que hay que mantener ese mindfulness. Te aparecen a ti, por ejemplo, te está tocando, por ejemplo, mucha gente piensa que un hard choice es el final de la carrera. No, un hard choice es el comienzo de una nueva carrera que termina en otro hard choice. Un hard choice invita a otro hard choice más adelante. Entonces, ese tema de estarlos practicando, cuando ¿cierto? Por ejemplo, estrategia es aprender. Si la compañía no tiene una teoría de negocio dinámica y contingente que está expuesta a los resultados emergentes del mercado, pues todo eso al final sí. Y finalmente, como te digo, la gente termina practicándolos y te salen. Yo no me obsesiono, yo no trato de decir que practicamos los 8 principios en cada sesión, no, pero se están implícitamente. Y cuando haces ejercicios completos, cuando nosotros hacemos ejercicios grandes, ambiciosos, digamos, con un poco de intención de década, y sí, generalmente los practicamos los 8. Pero a veces un principio te puede rescatar de un punto ciego en cualquier situación, ¿no? Acuérdate que el hecho de que un negocio sea chiquito no quiere decir que el problema estratégico sea chiquito. Los problemas son desafíos per se. Entonces, esa es la historia, y yo creo que es muy bueno, y la gente, digamos, son muy concretos. Para todos hay ejemplos. En el libro yo hice unos, en los podcasts trato de mantener. Nosotros hicimos el ejemplo, por ejemplo, de Bancolombia, y invitamos al presidente ejecutivo y al vicepresidente de esa era. Y mira tú que fue impresionante porque nos decían a nosotros, ¿ustedes cómo fueron capaces de decir esas cosas sin conocernos a nosotros en detalle? Pues following principles. O sea, el caso exitosísimo de ustedes, para que tengas una idea, es un banco que tiene el 30% de los activos y el 80% de las utilidades de Colombia. Es explicado con principios de estrategia emergente. Entonces, es muy bueno. Inclusive, yo creo que es la estrategia en general. Los principios de estrategia emergente te permiten ver la realidad mucho más rápido. A mí siempre la gente me dice, oiga, ¿usted cómo sabía tanto de esa industria? Yo no sé mayor cosa de la industria. Lo que pasa es que con los filtros de la estrategia emergente uno ve las cosas más rápido que otra gente. Hay más, digamos, eso se llama, él solo ha aprendido recientemente, lo llamaban algunos organizacionalistas sense making. Hace mucho más sentido la realidad. Ese es el tema. Entonces, practíquenlos en eso, como yo creo, es una práctica, no una ciencia. Practiquen y practiquen y se van volviendo. Hay gente pues, que es talentosa naturalmente para estas cosas. Van agarrando gente de su organización. En todas las compañías, a nosotros nos llaman de muchas compañías donde hay pequeños bolsones de estrategia emergente todavía en un gran océano de planeación estratégica. Y la gente nos llaman hasta el Estado. Ese es el tema. Finalmente se terminará imponiendo, pues porque la planeación estratégica, ¿cierto?, es evidentemente fallida. Así es. Y creo que va la siguiente pregunta muy en línea a justamente qué pasa cuando ya hemos tomado un hard choice. Entonces, Carlos nos dice, a nivel de recursos y objetivos, ¿qué ocurre una vez que la empresa tomó un hard choice? No, típicamente los hard choices son concentraciones de recursos, capabilities y conciencia en la zona de ventaja. Entonces, lo que ocurre cuando tú haces un hard choice es que movilizas capabilities y recursos en la zona de ventaja a expensas de la zona de desventaja. Eso es lo que termina ocurriendo. Típicamente, eso en el tema de recursos, capabilities. Para mí los recursos son, digamos, la parte más visible y menos interesante, si se quiere,
del capability distintivo que es la esencia, pero eso es. Al final, pues te lo pongo así. Típicamente cuando uno hace un hard choice, para hablar del recurso más general que nos mueve a todos, concentras capital en una zona y como el capital es finito, se lo quitas a otras. Te estarías engañando si tú dices, mantengo todo, o sea, ahí es donde viene la trampa del pseudo hard choice. Yo quiero hacer eso, pero además no quiero dejar de hacer lo otro. Entonces es, por ejemplo, el capital, que es evidentemente finito, ¿dónde lo pones? Y muchas compañías viven, una de las grandes enfermedades de la planeación estratégica y de la vida corporativa en general es el promediaje estratégico. La gente vive promediando cosas, tratando de mejorar, agregando cosas, promediándolas. Muchas compañías viven tratando de cubrir costos fijos y después ganar plata. Y todo eso son trampas mentales, trampas de volumen, que son hijas digamos, de ciudad gótica. Acá te quiero compartir un par de comentarios que nos dio la audiencia que me parece súper interesante. Algo que escuchó de Jordan Peterson sobre el sacrificio y la necesidad de sacrificar lo que se quiere para poder convertirte en quien quieres convertirte en vez de seguir siendo quien eres. Pues es una conexión muy interesante. A mí Peterson me gusta su planteamiento filosófico y creo que sí, creo que tiene razón. A mí a veces me dicen si la estrategia emergente es Peterson-like para compañías. Yo no sé, hay otra gente que me dice que por qué no volvemos la estrategia emergente un tema para individuos, pero estaría de acuerdo con Jordan Peterson. El trade-off, el sacrificio, el trade-off. Sí. Acuérdate, no hay que mirarlo, y que ese es el espíritu de la pregunta del comentario de Peterson. Mucha gente en la cultura nuestra católica española, el sacrificio es para sufrir. Es el foco en el sufrimiento. El sacrificio, el trade-off en estrategia, míralo como necesario para ganar. Cuando te esté doliendo, acuérdate que no te está doliendo para autoflagelarte, sino para ganar. Exacto, o sea, creo que la manera como nos han educado es que es algo que te lleva, algo malo o hay que hacer y que vas a sufrir, pero un hard choice también podría llevarte a un proceso placentero o bueno, ¿no? O sea, no sé por qué necesariamente tiene que ser para sufrir, ¿no? Mira que ahora con esta pregunta de Peterson, en últimas uno puede conectarlo hasta Viktor Frankl. Es decir, Frankl le dice a uno que no sufra a uno sin propósito, que tiene que tener un para qué. El para qué de la estrategia es ganar. Y ganar es ser valioso en el mercado. Ahora te quiero compartir otro comentario. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Palabras de Confucio. Sí. Mira que ahí sale el toque oriental. Y hay otra frase por ahí que dice que los demonios también saben. Sí, el saber inútil. Yo lo que creo es que el saber, cuando tú realmente no sabes en el sentido intelectual, en tu corteza cerebral, sino que sabes en la amígdala. Y digamos, en la amígdala de una compañía está esa inteligencia colectiva. Cuando la compañía lo ve, cuando hace, yo casi que me es difícil transmitirte el sentido de disonancia, dolor y liberación cuando uno finalmente entiende. Es decir, cosas, pues, un cliente que descubrió que su estructura de capital era incoherente y llevaba 20 años, cuando finalmente te liberas y el cliente él mismo se da cuenta que es parte del problema y siendo el dueño de la compañía se sale. Es liberador, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de Confucio es tú realmente solo cuando ves con ojos nuevos en ese saber y lo llevas a tu level 1, ¿no? A tu system 1, no a tu system 2, te liberas. Lo que está diciendo Confucio es que si lo dejas solo en la intelectualidad, es Confucio o es ese corolario católico de que los demonios también saben y no les sirve para nada. No es ese saber del que estamos hablando. Acuérdate, el conocimiento más fundamental es tácito. No sabes que lo sabes. Las organizaciones saben muchas cosas que no saben que saben. Álvaro nos dice, ¿cada cuánto se debe repensar los hard choices? No los repienses, enfréntalos. Es que repensar suena que uno puede planear hard choices y esa es otra forma de secuestrar la estrategia emergente a la vieja planeación. Tú, si mantienes la conciencia, en un momento enfrentarás el siguiente hard choice y ese día te darás cuenta.
Excelente. Gustavo nos pregunta, ¿al final del hard choice es una metanoia? Sí, a ver, sí, digamos, la metanoia en el sentido de posibilismo, a ver, la metanoia organizacional, pues de que entre todos sabemos una cosa que no hemos visto y la ponemos allí, es un conocimiento superior eh, presente. Yo te diría que ahí, digamos, es más el breakthrough, la metanoia. Pero creo que finalmente a mí me gusta como ponerlo de contrario a la paranoia, ¿no? Es decir, para mí el mejoramiento continuo produce paranoia, el hard choice produce metanoia, te lleva a tu siguiente nivel. Acuérdate, uno siempre está construyendo una identidad emergente desde una identidad legacy, vía hard choice. Y finalmente, la última pregunta es, ¿estrategia emergente convive o excluye la implementación de OKRs? Sí. Mira, yo te diría que los OKR son un fad. Yo inclusive creo que es una cosa que interesó a algunos fondos de California y acuérdate, cuando uno, con todo respeto, cuando uno es medio novicio en un tema, lo impresionan temas de, yo me leí el libro, no vi nada nuevo, en todas cosas Roger Martin escribió un muy buen artículo sobre what is OKRs. Yo creo que la medición es crítica, o sea, si tú mides exactamente lo mismo que mide tu competidor, muy seguramente estás convergiendo. Entonces la medición debe ser identitaria, deben ser pocas medidas y deben ser, yo creo que eso es lo importante. Ese tema, digamos, de lo que hay que OKR, de crearse accountability a base de que uno declara una cosa y me parece que es un fad metodológico, no estaremos hablando dentro de 20 años de OKRs, es una de esas cosas que vienen y pasan. Creo que hay dos temas importantes ahí implícitos. Medir la identidad, medir el uniqueness, dime qué mides y te diré cuál es tu estrategia. Y el tema de hacerse mutuamente accountable, pues yo creo que pues sí, es bueno digamos que las mediciones puedan ser también bottom-up. O sea, que no es que a uno le ponen mediciones hacia abajo, sino que nos medimos todos desde la vulnerabilidad. Pero el FAT para mí, OKR son FATs y yo no creo que haya nada, ninguna teoría importante que vaya a ser relevante más allá de una moda. Excelente. Bueno, Alejandro, hemos llegado a la parte final. Te quiero agradecer por dedicarnos este tiempo para poder compartirnos a mayor detalle sobre la estrategia emergente. Como comentamos a todos, es la segunda vez que estamos aquí los dos conversando. La primera vez en un episodio pasado que fue el más escuchado del podcast Innovación Sin Barreras. Y ahora esperamos que pueda incluso hasta superarlo. Ojalá que sí. Que están escuchando esto ya en formato podcast, ya sea en Spotify, en YouTube. También muchas gracias por escuchar y en particular a ti, Alejandro, por el trabajo que vienes haciendo, por publicar todo este conocimiento. Yo creo que es un súper valor lo que estás haciendo y por favor aprovecho compartir aquí para todos la audiencia. Si tienes, Alejandro, alguna petición para los que aún no han leído el libro o los que ya lo leyeron, por favor, adelante. Sí, no, como te digo, estamos distribuyéndonos vía Buscalibre, que nos ha parecido una plataforma muy interesante en México, en Perú. El libro en inglés también está ya disponible para los que lo quieran leer en inglés, con algunas visiones, digamos, con algunos add-ons al libro en español, disponible en Amazon. Tiene un framework adicional al libro en español. Yo también disfruté mucho las preguntas, me parecieron preguntas de alta calidad. Me parece muy chévere conectarse con la gente. Por eso te decía que a uno las preguntas lo llevan a ir moldeando la perspectiva. Yo hoy en día casi que estaría dispuesto a escribir un 2.0 basado en preguntas que me han hecho en podcasts. Así que qué bueno que haber estado, Jaime. Aspiro que se mantenga en el top of the charts, que supere al otro, porque además tú tienes cada vez una base más grande de audiencia y que sigamos creando, digamos, produciendo, promoviendo el ascenso de estrategas emergentes en toda Latinoamérica. Eso está íntimamente ligado a la riqueza. A diferencia de los OKRs, lo tuyo sí, yo creo que va a ser evergreen. Yo creo que sí, sin temas pues de vanidad. Yo creo que sí, yo creo que al final es filosofía práctica y las conexiones que hoy se hicieron están muy importantes. Y lo importante es que nosotros necesitamos estrategas, muchos más de los que tenemos. Los latinoamericanos necesitamos ganar en muchos sitios. Así que qué bueno participar en este proceso, Jaime. Totalmente. Y ahí, a modo de reflexión final, si me permites, yo creo que justamente América Latina, ¿no? Sabiendo de que quizás partimos
en otra situación, con diferentes recursos, que sabemos que hay otros players en el mundo mucho más grandes, más avanzados. Justamente nosotros tenemos que tomar esas decisiones difíciles que nos van a permitir ser más competitivos, resaltarnos, diferenciarnos, pero a veces no queremos tomarlas porque justamente, no es lo que decíamos, al inicio esa decisión puede para la gran mayoría ser vista como en qué está pensando, vamos a sufrir, pero al final vamos a ver los resultados. Y sin entrarme a político, mira lo que ha pasado en Argentina con Milei, la decisión difícil que han tenido que tomar, y este mes por primera vez, después de 30 años, están en cero inflación. Increíble. Increíble, muy bien por ellos y sí, y mira, exacto, yo creo que, acuérdate, lo bonito es que la estrategia es y sobre todo la estrategia emergente es una filosofía, un skill que uno puede tener en cualquier sitio. Y es, pues, para usar metáforas futbolísticas, es jugar el juego que podemos ganar y pararnos en la cancha para ganarlo. Entonces, qué bueno, y yo también soy fan de Milei y creo que Argentina va a volver a ascender y ojalá Venezuela se libere y ojalá todos nos enriquezcamos juntos. Así es, a tomar esas decisiones difíciles. Muchas gracias. Y sé que haberse conectado a este podcast no era una decisión difícil, pero sé que es tiempo que le han dedicado, entonces quiero agradecerlos nuevamente por escuchar este podcast. A ti, Alejandro, por tu tiempo. Ahí detrás y no lo están viendo, a Nicolás por haber apoyado en este proceso. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.